sellar, ¿no? Si vale el término, el material que está por debajo del lecho aluvial, ¿no? Y que tiene una permeabilidad con valores bien pequeños, ¿no? Y que tenemos aproximadamente una pantalla, ¿no? Impermeable por debajo del cuerpo de la presa, ¿no? Hasta acá hemos hablado en la anterior clase, ¿no? Algunos valores de permeabilidad están acá, fíjense, ¿no? Podemos estar llegando hasta una permeabilidad baja a muy baja en las perforaciones, ¿no? Teniendo estos valores, ¿no? Que están también bautizados por la letra K en centímetros segundo, ¿no? Entonces, desde acá ya se podría hablar cuando tengo una permeabilidad de baja, llegando a muy baja, ¿no? Se podría hablar que tenemos una permeabilidad aceptable, aceptable, ¿no? Para una pantalla, ciertos requisitos para las perforaciones, ¿no? Obviamente, si llegamos a una prácticamente impermeable, vamos a estar también con valores muchos más óptimos, ¿no? Entonces, a no olvidarse que generalmente el Lugón lo hacemos en las perforaciones y el Efrán en el propio vaso, ¿no? Si se fijan, estas dos fotografías que las he colocado acá también corresponden a la presa Calderas, ¿no? Este es el talud mojado, ¿no? Ya fíjense, prácticamente estaba llegando, ¿no? A el cuerpo total, ¿no? Y fíjense, acá estaba la excavación para el plinton, ¿no? La excavación para el plinton. Nosotros cuando fuimos a visitar, estamos en este sector, ¿no? Y fíjense, ya estaba faltando más o menos un 80 a 2 metros para llegar a la corona, ¿no? Y por esta partecita de acá, ¿no? Les dije que ahí estaba la cámara, ¿no? Que me podía acceder hasta una galería que estaba acá abajo, ¿no? Para controlar si es que los taludes estaban con filtración o no, ¿no? Y acá por encima está la losa, ¿no? La losa impermeable que constituye, ¿no? La protección aguas arriba, ¿no? O en el talud húmedo de la presa, ¿no? Entonces las permeabilidades son sumamente importantes llegarlas a determinar. Cuando hacemos una presa de materiales, lo que necesitamos. Comencemos hablando de algunos parámetros básicos de los suelos, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, les he colocado dos primeros parámetros o datos necesarios en los suelos, ¿no? Uno que es la cohesión, ¿no? Y otro que es el ángulo de rozamiento interno. Entonces, dos parámetros que necesariamente los necesito para el diseño de el cuerpo de la presa. En realidad, el cuerpo de la presa viene a ser un material, ¿no? Un suelo que tiene y que va a estar sometido a ciertos esfuerzos, ¿no? Entonces, debe estar estable, ¿no? Las fuerzas tienen que garantizar, ¿no? Que se puedan distribuir de manera unánime y equitativa todas las fuerzas que se presentan, ¿no? Actuantes y que son externas, en este caso que viene a ser la presión debido al agua fundamentalmente, ¿no? En sus dos estados, cuando está seco y cuando está húmedo también, porque se pueden presentar esos dos estados, ¿no? Entonces, acá, tanto la cohesión como el ángulo de rozamiento, ahora ustedes conocen ya de suelos, el penetrómetro me puede determinar fácilmente, ¿no? Esos dos parámetros que necesito, ¿no? Y son ensayos que los debo hacer, si se fijan acá, cada 20 centímetros, ¿no? Cuantificando su resistencia. Esto lo hacen ustedes en suelos, ¿no? Entonces, por lo tanto, dice, estos ensayos no aportan una gran cantidad de información, entre otros ensayos que son los presiómetros del SPT, ensayos triaxales, ensayos en sitio, ¿no?
que obviamente me van a servir para corroborar o para validar cierta información, ¿no? Por otro lado, puedo, cuando no tengo alguno de estos datos, puedo hacer algunas extrapolaciones, ¿no? Y que acá yo les presento dos que se utilizan bastante en empresas, ¿no? Bastante y que ustedes lo han debido ver en los libros de suelos, ¿no? Entonces, podríamos estar ahí haciendo alguna correlación, ¿no? A través de el espesor de las capas, ¿no? Entonces, cualquiera de estas dos nos podrían estar dando ya algunos valores también aproximados. Como también otro dato que necesito, y hemos visto lo que es la cohesión y el ángulo de rozamiento, ¿no? La compresión simple, ¿no? ¿Qué resistencia tiene a la compresión el suelo? ¿No? Y que eso ustedes lo han determinado a partir de qué, de un SPT, ¿no? Que relaciona esta siguiente tablita, ¿no? Ahí están para las arenas y para las arcillas algunos valores, ¿no? En función a los datos de entrada, ¿no? Entonces también repasando un poquitito lo que es suelos. Algo muy importante y especialmente que afecta bastante a la presión, ¿no? Intersticial o la presión en los poros son las formas que tienen que las fallas o las diaclasas, ¿no? Entonces, siempre se presentan estas dos situaciones, ¿no? En algunas zonas donde existen fracturas, ¿no? Y ya acá yo les he puesto que las diaclasas son fracturas, es una fractura donde la roca se mantiene sin deslizamiento o casi es mínimo, ¿no? Casi es mínimo. Y se convierte en una separación transversal, ¿no? Entonces, puedo realizar el sellamiento de todas estas fracturitas que existen, ¿no? A través de una perforación, ¿no? Y la inyección realizada con la bentonita, ¿no? No puede ser muy perjudicial, sino más bien hay que identificarlas y hay que sellarlas. Viene a ser gran dificultad. Sí, vamos a ver más adelante lo que es una grieta. Acá hemos visto diaclasas, dice, ¿no? Y fallas, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es una falla, ¿no? Una falla, por el contrario, dice, existe un deslizamiento entre las caras, ¿no? De la fractura. Y en algunos casos son grandes deslizamientos. Fíjense cómo está acá, ¿no? Fíjense acá, hay un deslizamiento grande entre capas. Las podría también sellar si tuvieran, si existieran, ¿no? Esas diaclasas, pero acá no los puedo percibir, si se fijan. Sí hay ¿no? Un deslizamiento grande entre capa y capa. ¿Qué es lo que sucede en una actividad sísmica? Esto puede moverse más, ¿no? Puede deslizarse más. Entonces, cuando tengo estos problemas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado cuando se aplica, ¿no? La fuerza sísmica en el cálculo para determinar los coeficientes de seguridad. Sí hay que tener en algunos casos, cumplir algunas recomendaciones que, más allá que están estudiadas, analizadas en la diferente literatura, ¿no? Hay que tener muy en cuenta, ¿no? Vamos a ver más adelante en qué nos va a influir, ¿no? Acá también le he colocado que la falla es una discontinuidad de cierta entidad, ¿no? Que es superficial de las rocas cuando se producen esfuerzos superiores a la resistencia de las mismas, ¿no? También son trabajables, ¿no? No es que me tengo que cambiar de la cimentación o llevarme la presa a otro lado si es que tengo estas situaciones, ¿no? Sí hay que conocerlas, especialmente para ver el tema
de las inyecciones, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahora cuando yo ya debo formar el cuerpo de la presa, ¿no? Lo ideal es que tengamos, ¿no?, una arcilla para encontrar qué, para encontrar esa cierta impermeabilidad que buscamos, o esa cierta permeabilidad muy baja, de baja, muy baja, que buscamos, ¿no? Entonces yo les comentaba en clases que, bueno, los índices de plasticidad de la arcilla tienen que ser muy buenos, ¿no? Entonces ahí podríamos estar encontrando, ¿no? Y acá la literatura también discute, ¿no? Y dice, ¿realmente era el mejor material? No. Porque a veces podemos estar buscando una arcilla y no encontrarla para generar todo el cuerpo, ¿no ve? Y puede ser que la encontremos en un banco no tan cercano. Entonces será una solución económica hacer el traslado de todo ese material desde un banco hasta el cuerpo de la presa, o directamente venir y proporcionar el material que está alrededor de la presa y colocarle una pantalla, ¿no? Entonces, frente a esas situaciones, la presa de enrocado es la presa que sustituye, digamos, el traslado grande del material, ¿no?, con la opción de colocarle una pantalla, y si está bien calculada, ¿no?, no va a haber ningún problema, ¿no? No va a tener ningún problema, siguiendo todas las recomendaciones que nos emite la literatura, ¿no? Si podemos hacer el núcleo de una arcilla, ¿no? Por eso dice acá, el principal papel del núcleo es ser y mantenerse como barrera impermeable. Evidentemente es una barrera nada más. En ningún momento, en ningún momento va a ser, no, un cuerpo que resista esfuerzos, ¿no? Vamos a hacer una presa con un cierto núcleo, ¿no? Y la función no va a ser de garantizar la estabilidad, sino la función va a ser hacer una barrera impermeable, ¿no? Por eso muchas veces van a ver ustedes el núcleo, es bueno fundizarlo, ¿no? Con respecto a qué, a la cota de los espaldones. Más adelante vamos a ver una fotografía y ahí se van a poder dar cuenta mucho mejor, ¿no? Entonces la parte de abajo, ¿no?, va a sobrepasar, o en otras palabras, va a estar mucho más profundo que los espaldones, ¿no? Y así vamos a poder prevenir también, ¿no?, el sifonamiento, ¿no? Y vamos a poder emplazar nuestros famosos filtros después del núcleo, como también antes del núcleo, si es que llegara a existir filtración entre ellos, ¿no? Los elementos gruesos inmersos en una matriz de arcilla limosa deben tener como máximo, ¿no?, un tamaño limitado de 125 milímetros. Esto sí nos están dando un parado, ¿no?, con valor totalmente máximo, ¿no?, a tomar en cuenta, ¿no? Bueno, los depósitos lacustres, ¿no?, suelos residuales de alteración de roca, conos de dirección de barrancos, cauces actuales del río. De ahí puedo estar sacando, pueden ser todos estos mis bancos o mis yacimientos de los materiales para la presa, ¿no? Ah, ahora espaldones y del núcleo, ¿no? Ahora hablamos un poco de los filtros que tiene que tener, ¿no? Y también del material de los drenes, ¿no? En las presas, dice, de materiales sueltos, la estabilidad debe ser, ¿no?, y dinámica, claro, porque estática cuando tengo la presa sin movimiento, ¿no? Sin movimiento, en ningún momento va a existir un movimiento de onda, ¿no? Entonces va a ser toda la parte estática, ya sea con agua o ya sea vacía. ¿Y cuándo va a ser dinámica o pseudoestática también llamada? Cuando existe el sismo, ¿no? Cuando existe un movimiento
¿no? Que me pueda generar también una sobreelevación de los esfuerzos y pueda colapsar justamente por este fenómeno, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso. Es más, yo les comentaba que la Espancol define no solamente un estado, sino dos o tres estados con qué con los sismos, ya sea un sismo de proyecto, que es de no extraordinario. O sea, vale decir que yo deba dimensionar con una carga sísmica, con un cierto periodo de retorno, y luego pueda tener un sismo mucho mayor que el calculado. Entonces ahí voy a tener también que hacer ciertas verificaciones, ¿no? Ciertas verificaciones para no evitar posibles colapsos, ¿no? A través especialmente de qué, de las grietas que pueda identificar no solamente en el cuerpo de la presa, sino también, ¿no? En la cimentación. Obviamente las grietas en la cimentación son mucho más peligrosas que las del cuerpo, porque en el cuerpo yo puedo estar, ¿no? Realizando algunos trabajos de mantenimiento o reparación, ¿no? Una vez identificado, ¿qué tendría que hacer? Vaciar la presa. ¿Quién me va a permitir vaciar la presa? Obviamente va a ser el desfogue de fondo, ¿no? Voy a hacer el vaciado de presa, voy a poder hacer el mantenimiento, el curado, la reparación y nuevamente puedo cerrar con puertas y comenzar a llenar la presa, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Acá hay algunas recomendaciones, ¿no? De cómo ir formando los filtros. Eso lo vamos a ir haciendo en el ejercicio, ¿no? Vamos a decir, a ver, ¿qué nos dicen, ¿no? Las recomendaciones para un filtro, ¿no? ¿Qué grupo podemos utilizar? Acá no hay ningún cálculo, simplemente son recomendaciones que tenemos que cumplir en función a qué, a la clasificación unificada o al Servicio de Conservación de Suelos, ¿no? Que vamos a ir siguiendo, nada más. Si se fijan, son, ¿no? Todo con diámetros característicos a ciertos porcentajes, ¿no? Fíjense acá, el de 25 debe ser el menor a 9 veces el de 85, sí. ¿No? Entonces van a ser recomendaciones que vamos a tener que cumplir revisando, ¿no? Su granulometría para ir formando ambos. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre un filtro y un dren. Van a ver, es la posición especialmente, ¿no? Entonces, los filtros, ¿no? Y los drenes se van a dividir en esos cuatro grupos, ¿no? Arcillas y limos finos, arcillas o limos arenosas, arcillas o limosas, ¿no? Arenas y gravas arenosas impecables con bajo contenido de finos, ¿no? Todos los intermedios entre un 2 y 3, ¿no? Entonces, vamos a tener que hacer caso a estas relaciones que existen para determinar justamente un buen filtro y un buen dren. Entonces, esto en el ejercicio vamos a volver y vamos a ver en qué grupo estamos y cuál nos conviene plantear para nuestros diseños. ¿De acuerdo? Algunas, bueno, aquí está Terzaghi, está Casa Grande, todo eso ya conocemos de suelos, ¿no ve? Lo vamos a volver ahí en el momento de hacer, ¿sí? Sigamos. Me interesa llegar un poquitito más adelante para ver, ¿no? Espesores. Un filtro no tiene un diseño donde me da dimensiones, ¿no? El diseño de un filtro o un dren obedece más que todo a la granulometría, nada más. Entonces, lo puedo hacer de cualquier dimensión. Ahí sí vienen las recomendaciones, por ejemplo, fíjense acá y nos dicen de 2,5 a 3 metros, ¿no? Pero no con la finalidad
de tener un espacio grande o pequeño, sino ¿qué es lo que pasa? Se busca que sea trabajable cuando esté armando el filtro en el cuerpo de la presa, no, necesito que sea trabajable. No puedo hablar de un filtro, de repente hidráulicamente el filtro sea suficiente medio metro, ¿no? O 40 centímetros. Entonces hay que hacerse la pregunta, en el momento que esté armando el cuerpo de la presa, que por ejemplo va a tener de base 100 metros, imagínense ir armando un filtro de cerca de 40 centímetros, 50 centímetros. En el momento que voy conformando esas capas de 20 centímetros para su compactación. Entonces es complejo, ¿no? Trabajable, o sea, teniendo en cuenta la trabajabilidad es complejo. Entonces, desde ese punto de vista se recomiendan, ¿no? Que los espesores mínimos sean a partir de 2,50 a 3, ¿no? Y pueda también ser compactado. Ah, no olvidemos que cuando un material granular, la compactación no es con un rodillo liso, ¿no ve? De repente tengo en los espaldones, tengo material un poco o mucho más fino, ¿no? Entonces, ¿qué voy a tener que hacer ahí? Voy a tener que combinar el equipo, ¿no? Uno voy a estar con rodillos lisos y por el filtro voy a tener que estar con el rodillo pata de cabra, ¿no? Entonces, imagínense, el ancho del rodillo de pata de cabra es 40 centímetros, no, imposible. ¿Sabe? Entonces, esas recomendaciones nacen de ya desde un punto de vista del armado que va a tener el cuerpo de la presa, ¿no? En esas posibles capas que voy a ir formando, ¿no? Entonces, vamos a tener en cuenta eso en el momento de ir colocando. Otra literatura sí habla a partir de metro y medio, de dos, pero la finalidad cuál es? Que se pueda hacer, ¿no? Que podamos realizar el proceso constructivo fácilmente, ¿no? Y bueno, acá hay algunas fotografías, ¿no? Cómo vamos armando, ¿no? Los espaldones, ¿no? Simplemente es comenzar a verter el material, ¿no? Es expandir el material y comenzar el proceso de compactado cada 20 centímetros, ¿no? E ir sacando todos los ensayos necesarios para ir alcanzando, ¿no? Esas resistencias que buscamos para que soporten los esfuerzos internos, los suelos, ¿no? Entonces, eso ya también sabemos, ¿no? Acá fíjense, las escolleras, sabemos que un enrocado, ¿no? Está entre 2 y 600 milímetros, ¿no ve? Pero acá las escolleras no se refiere al cuerpo, sino ya a la protección que tiene que tener los taludes si es que no colocamos, por ejemplo, una losa de impermeabilización. Y esto más que todo es para las presas que son de un solo material, vale decir las presas de arcilla, ¿no? Entonces debo llegar a proteger esos, ¿no? Esos taludes con las famosas escolleras y bueno, ahí nos dan algunas recomendaciones, ¿no? Básicas desde ya. Perdón, me pasé. Entonces, ahí va. Fíjense, en esta presa, fíjense el talud, cómo es, ¿no? Cómo es acá, ¿no? Entonces, acá fíjense, para evitar el oleaje, dice, ¿no? ¿No? Se han hecho, ¿qué? Ciertos dados, ¿no? Ciertos dados, ¿no? Para evitar o para amortiguar, si vale el término, el oleaje. Fíjense, el talud es bastante grande, ¿no ve? Bastante grande. Y fíjense acá, le dice claramente que es para proteger de los agentes atmosféricos como hielo, lluvia, viento, ¿no? Bueno, de repente no tenga viento, de repente tampoco tenga hielo y de repente la precipitación no sea tan agresiva.
¿no? Para causar la erosión en el momento de el escurrimiento del agua en los taludes hacia el punto más bajo. ¿Sí? Fíjense acá, ya les voy mostrando un poquito, ¿no? Las tipologías, las formas de colocar, ¿no? Ciertas capas dentro de qué? De un cuerpo de presa, ¿no? Entonces fíjense acá, les decía, este es el núcleo, todo este rombito de acá es el núcleo. Y les decía que esta partecita es bien preferible, ¿no? Colocar un poco más abajo de la cota del lecho aluvial hasta donde llegan los taludes, fíjense. Esta partecita de acá se le denomina trinchera y es parte del núcleo. Todo este núcleo es de arcilla, supuestamente impermeable, ¿no? Y fíjense, alargamos el recorrido de la filtración, ¿no? Entonces podemos controlar los efectos de qué? De sifonamiento, ¿no? Y fíjense, ahí están, ¿no? La pantalla, ¿no? O las inyecciones realizadas. Entonces, si las inyecciones las trasladamos a a esta línea segmentada para abajo, fíjense, reducimos estas verticales, ¿no? Claro, acá están con un cierto ángulo, pero cuando hemos visto en Obras uno que decía Lang y Blin decía que a partir de 45 para arriba, ¿no? El ángulo ya se aceptaba que sea, ¿no? Que sea vertical, y no así horizontal, y ángulos de 45 para abajo ya eran o se consideraban, ¿no? De esa manera horizontales, ¿no? Entonces, esta partecita les decía, ¿no? Del núcleo, ahí está. Todo esto tiene que ser de arcilla, ¿no? En otras palabras, toda presa de materiales sueltos debe tener un núcleo, ¿no? Debe contener un núcleo, ¿sí? Para ofrecer esa barrera. Si se dan cuenta, la barrera es toda esta, más la pantalla de inyecciones. Es todo esto, ¿sí? Ahora, darle este cuerpo a la presa con distintos materiales, con distintas, ¿no? Con distintas transiciones y colocando también los filtros, porque si se fijan aquí dice 3 filtros, toda esta partecita de acá y toda esta partecita de acá, ¿no? Protegiendo en sí el núcleo. Este filtro va a ser el encargado de qué? De conducir el agua si es que en este parámetro se humedece, ¿no? Y para que no llegue a este cuerpo, entonces directamente lo conducimos. Obviamente, si captamos, ¿no? A través del filtro el agua, tiene que salir. Nosotros lo tenemos que sacar hacia afuera, ¿no? Lo mismo en esta parte de acá, no es que el agua va a llegar a pasar todo el núcleo, ¿no? No, este filtro va a estar encargado de que si existe precipitación en esta parte, ¿no? Existe la infiltración, llegue a este filtro y también pueda ser desalojado directamente, ¿no? Entonces, bueno, ahora fíjense la cota de los espaldones, tanto mojado como seco, ¿no? Es prácticamente el lecho del río. Entonces va a haber filtración por acá, ¿no? Va a haber filtración. Fíjense el 8, ¿qué dice el 8? Depósito aluvial, ¿no? Es prácticamente. Y acá encuentra como si fuera un dentellón. Entonces el agua va a hacer este movimiento y va a salir. Es por eso que se calcula, ¿no? Las líneas de flujo y las equipotenciales por debajo de la presa, ¿no? Y este recorrido, como les dije, tiene que ser, ¿no? Un recorrido, ¿no? Que sea, ¿no? Mi longitud compensada y que sea mucho mayor a la longitud, ¿no? Calculada por la filtración debido a la
carga, ¿no ve? Que va a tener. Sobra decir que, que las presas, mientras más altas sean, tienen mayor carga, ¿no ve? Al, y por ende van a tener mayor presión para que ayude a que la filtración sea mayor. Entonces, de repente pueda tener acá pantallas o inyecciones mucho más profundas, ¿no? Mucho más profundas. ¿Sí? Entonces, vamos a ir armando de diferente manera. Ustedes se preguntarán, ¿y cuánto va a ser este talud? ¿Y cuánto va a ser el otro talud? No se preocupe porque para eso hay recomendaciones que cumplir, ¿no? Y no son complejas, sino en función al tipo de suelo hay estos valores hasta tabulados, ¿sí? Entonces fíjense ahí más o menos una presa que tiene distinta nomenclatura, ¿no? Fíjense acá tengo presas, ¿no? De tierra, vale decir material homogéneo. Todas estas grafiquitas, si se dan cuenta, tienen un bautizo de figuritas. Todas estas las he escaneado del libro del Burov, ¿no? Del diseño de presas pequeñas, de los Maldans. Entonces, de ahí ustedes pueden corroborar estas grafiquitas. Pero yo las he colocado acá, ¿para qué? Para conversar con ustedes, ¿no? ¿Cómo pueden ser las presas de tierra? En este caso, aquí hay dos de material homogéneo, vale decir un solo material. Por ende, estaría hablando de qué? De una presa de arcilla, ¿no? Toda la presa de arcilla. Si es que tengo todo ese material, perfecto, lo hago. Entonces la presa, fíjense, es simplemente todo lo que está churadito, ¿no? Acá, ¿qué está? Está la escollera de protección, ¿no? La escollera de protección y un pedraplén o pie de terraplén que hemos visto también en otra grafiquita, ¿no? Y fíjense acá, en caso de que la arcilla, debido a diferentes factores, pueda permitir que pase el agua, ahí está la línea de saturación que les decía que hay que determinar o calcular, ¿no? Entonces aquí no tengo núcleo, no tengo núcleo, ¿por qué? Porque supuestamente toda la presa está armada ¿de qué? De un solo material y el único material a cierto grado de compactación que se vuelve impermeable, ¿cuál es? La arcilla, ¿no? Acá tengo otro modelito, fíjense, también tengo acá el espaldón, ¿no? Aguas abajo, o perdón, aguas arriba o mojado, aquí está el de aguas abajo, ¿no? Y también tengo la escollera de protección. Y fíjense acá, existe la línea de saturación y por acá abajo está el filtro, ¿no? Está el filtro. Entonces, si llegase a humedecer y a pasar agua por acá, acá tengo mi filtro, ¿no? Esos dos modelitos de material homogéneo, ¿no? Acá hay otros dos modelitos también de material homogéneo. Fíjense, la presa también es todo lo achuradito. Acá tengo ¿qué? Tengo la escollera de protección para el oleaje, ¿no? Y tengo acá también un filtro. Y fíjense la línea de saturación que es. Entonces, acá colocar un filtro, ¿no? Y ya me modifica la tendencia de la línea de saturación. Entonces, aquí tengo un filtro horizontal y aquí tengo un filtro vertical. Ahora usted me dirá, ¿y cuándo pongo horizontal y cuándo pongo vertical? Bueno, va a depender de las condiciones, ¿no? Generalmente una presa que sea, ¿no? De un solo material y que sea alta, se recomienda colocar, ¿no? Un filtro vertical. ¿Por qué? Porque mientras más alto sea el nivel de agua acá, mayor presión va a tener, ¿no? Este material. Al tener mayor presión, ¿no? Puede existir mayor facilidad para que circule agua en el cuerpo.
Y presas relativamente pequeñas es suficiente colocar que un filtro horizontal, ¿no? Como el anterior dibujito, ¿sí? Ahora fíjense acá también, resulta de que puedo tener filtros aguas arriba, ¿no? No solamente dos, puedo tener tres, puedo tener cuatro, ¿no? En función a la altura, ¿no? Y un filtro horizontal también aguas abajo, ¿no? Aguas arriba, aguas abajo, y fíjense la línea de que hay. Entonces, los modelos dentro de presas homogéneas, uno los puede ir armando, ¿no? Acá hay ciertos tipos nada más, ¿no? Entonces, la simulación frente a esta situación es una buena alternativa. ¿Por qué? Porque voy simulando qué es lo que sucede en caso de que exista una, ¿no? Un movimiento de agua dentro del cuerpo de la presa. ¿Sí? Ahora veamos, fíjense ya una presa de sección compuesta. De un minutito se va a cortar, por favor, volvemos a entrar, vamos a hablar una media horita nada más, ¿ya? Fíjense acá, tengo ya una presa no compuesta, también denominada una presa no zonificada, donde tengo distintos materiales. Ahí ya esta presa se va a acomodar a lugares donde no tengo el material suficiente para... Bien, continuemos entonces. Entonces les decía, acá frente a las otras gráficas, ¿no? Esta ya es una presa de sección compuesta o una presa zonificada, ¿no? Donde tengo diferentes materiales, ¿no? Diferentes materiales. ¿Cuántas zonas puedo tener acá? Varias, ¿no? Varias zonas. Va a estar en función a el material que tenga en el lugar, ¿no? En la zona. Y ahí sí voy a necesitar que, ¿no? Un núcleo, o también denominado corazón de presa, ¿no? Fíjense el enrocamiento que me sirve para completar, ¿no? Los taludes necesarios. Voy a tener un filtro, fíjense, tengo filtro aguas abajo, tengo filtro aguas arriba, ¿no? Tengo ese material de transición y tengo los enrocados, ¿no? En esta gráfica de acá, ¿sí? Acá también hay otra, la que se pasó hace un momento, ¿no? Acá tengo también otra, ¿no? Fíjense, tengo mi núcleo, ¿no? Tengo acá en esta parte, ¿no? Mis filtros y acá tengo puro material de enrocado, ¿no? Entonces, se dan cuenta, nosotros tenemos que definir cómo van a ir, ¿no? Zonificadas las presas. O sea, en base a qué vamos a decir eso, en base al material que existe en el lugar, ¿no? Por eso más o menos cuantificamos los bancos de materiales y comenzamos a plantearnos, ¿no? A plantearnos cómo puede ser nuestra distribución o zonificación de la presa en el armado de su cuerpo, ¿no? Fíjense, esa era una, aquí tengo otra, ahí está, sección compuesta también. Fíjense, aquí el corazón está inclinado o tiene un cierto ángulo de inclinación, ¿no? ¿Qué me va a generar esta posición? Que la línea de saturación no sea tan larga, ¿no? Pero también hay que tomarse en cuenta cómo ir armando con este ángulo, ¿no? El cuerpo de la presa,
¿no? Cómo ir colocando este filtro acá, que también de una manera trabajable va a ser complejo hacerlo, ¿no? Pero son propuestas que usted va a ir colocando. Fíjense, esta de acá también, ese es otro, ¿no? Ahí está nuestro núcleo, nuestra famosa trinchera que les decía, este ya es el material aluvial, ¿no? Acá están los filtros y acá están los espaldones de escollera, ¿no? Entonces, ahí van formando poco a poco. Fíjense esta otra, parecida a la grafiquita que vimos a un inicio de este tema, ¿no? Aquí tengo mi núcleo y ahí está el famoso delantal que les dije, que a veces se lo hace cuando necesito mayor longitud, ¿no? Compensar y que las inyecciones ya de repente han llegado a un límite, ¿no? Donde ya no puedo seguir, ¿no? Realizando una pantalla, entonces nace esta posibilidad, ¿no? Fíjense ahí, entonces tengo un delantal, núcleo, filtros, en el espaldón aguas arriba, espaldón aguas abajo, ¿no? Y tengo que proteger este delantal, porque si no, ¿no? También va a estar susceptible, ¿no? Debido a la presencia de agua acá, entonces por eso está el filtro hasta acá, ¿no? Y recién termino con el material de relleno, ¿no? ¿Qué es lo que sucede acá mientras tenemos todos estas situaciones acá? Fíjense, todo esto ocupa espacio. Por lo tanto, en mi curva altura-volumen, esto va modificando, ¿no? Y al ocupar espacio me quita volumen útil, ¿no? Me reduce volumen útil. Entonces, también hay que tratar de buscar un equilibrio entre estas secciones. Entonces, simplemente son modelitos, nada más. Nadie te dice a ti, así tienes que hacer, igualita, o tienes que hacer de esta manera. No, hay que ir proponiendo en función a las características que existen, ¿no? Fíjense esta otra que ya es una de las presas un poco más comunes, ¿no? Acá están los espaldones, material del espaldón, ¿eh? Ahí está filtro, aguas arriba, aguas abajo, núcleo, ¿no? Y las inyecciones, ¿no? Entonces, estos modelos son ya los más comunes, los más usuales, ¿no? Y son más usuales no porque sean más bonitos o porque sean mejor vistos, no, no. Son porque han dado buenos resultados, ¿no? Entonces, la tendencia siempre es realizar algo que ha funcionado, ¿no ve? Ha funcionado, entonces va a ir, ¿no? Acá también hay otra, ¿ve? Hay otra también con inyecciones, pero con el núcleo, ¿no? Con cierta inclinación o ángulo. Entonces, puros modelitos. Ahora sí, fíjense, nosotros hemos definido la altura, ¿no? De la presa. Tenemos la altura de la presa. Hemos visto modelitos de presas. Pero ahora, ¿quién me da este talud? ¿Y quién me da este otro talud? ¿No? Entonces yo me tengo que adoptar o asumir un talud. Y de ahí tengo que someterlo a estabilidad, pues. Tengo que venir, calcular esfuerzos internos, esfuerzos externos y sacar mi factor de seguridad. Y ver si el valor asumido de los taludes es el correcto. Y si es el correcto, bueno, perfecto, ahí lo dejo. Obviamente el factor de seguridad, si fuera 1, es que todo está en equilibrio. Entonces buscamos un factor un poco mayor que 1, ¿no? Un poco mayor que 1. Eso es lo que vemos acá. Entonces resulta que, fíjense, Suárez Díaz, ¿no? En su libro Mecánica de Suelos, ¿no? ¿Qué nos sugiere? Dice taludes para presas homogéneas típicas. Dice altura. Si tú tienes homogéneas, estamos hablando de un solo material, ¿no? Nos dice, oye, si tienes una presa aproximadamente 5 metros, el talud aguas arriba que sea 2
en la horizontal y 1 en la vertical. Y el talud aguas abajo que sea 1,5 y 1 en la vertical. Si tienes una presa de 5 a 10, puedes utilizar estos taludes, aguas arriba, aguas abajo. Si tu presa es de 20 a 30 metros, ¿no? Es 3 veces en la horizontal, 1 en la vertical. Y 2,5 en la horizontal y 1 en la vertical. Si te das cuenta, el talud aguas arriba siempre es el talud mayor, ¿no? Siempre es el talud mayor, ¿no? Y no así acá. ¿Por qué? Porque acá está la presión, pues. Acá está la presión, ¿no? Ejercida por el agua, ¿no? Frente a estos. Claro, pero acá presas homogéneas, nada más. De un solo material, en otras palabras, estaríamos hablando arcilla, ¿no? Fíjate acá. No, asumamos que sea una presa de 30 metros, ¿no? De 30 metros. Tú tienes 3 en horizontal, 1 en vertical, ¿no? 3 metros. Ahora, 1 en horizontal. Si tienes aquí 30, aquí 30 por 3, 90. 3 por 3, 9. Tienes 90 metros a parte de abajo. Solamente en el talud, ¿no? Solamente en el talud que está mojado. Más tu ancho de corona, ¿no? Más tu ancho de corona. ¿Cuánto va a ser? Vamos a ponerlo mínimo, 4, 5, 6 metros. Ya tienes 96 metros. Y de ahí tienes en el horizontal, en aguas abajo, 2,5, fíjense, 2,5. Si multiplicamos 2,5 por 30, ¿cuánto me va a salir? 75. Entonces tengo 75 más 96 metros que dijimos, ¿no ve? ¿Cuánto me da? 170 metros de base. ¿Se dan cuenta? 170 metros de base. Entonces estaríamos hablando, voy a sacar el lapicito. Estaríamos hablando de cuánto, ¿no? 170 metros de base, así. Todo eso tiene 170, ¿no? Acá está un talud, ¿no? Ahí está mi corona y ahí está. Estaríamos hablando que desde aquí hasta aquí, 170 metros, ¿no? 170 metros, solo utilizando esta tablita. Ahora, ¿serán estos los taludes adecuados? Bueno, hay que venir, hay que cargar la presa y hay que hacer la estabilidad del talud para que nuestros factores de seguridad estén en equilibrio con un cierto factor de seguridad. Entonces, si te fijas, 170 es una cuadra y un poco más, ¿no? Más de una cuadra y media, para que nos demos cuenta. Esa es la base. Todo eso tiene que estar relleno ¿de qué? De material. Entonces, para presas homogéneas, no es tan usual ver presas grandes. Hasta 20 metros podemos encontrar. ¿Por qué? Porque el volumen de material es enorme, ¿no? Enorme. Y al ser enorme, ¿qué tengo que hacer? Tener el banco de materiales. En otras palabras, tener suficiente material en el lugar. Entonces, bueno, habrá que ver. Si los factores de seguridad, por ejemplo, me salen 1,7, ¿qué podría estar haciendo? Reducir el talud. Reduzco el talud y nuevamente, ¿no? Someto a estabilidad toda la presa para ver si todos mis factores de seguridad cumplen con toda la combinación de estados, ¿no? Bueno, acá ya existe, fíjense, otra tablita un poco más detallada, que la he sacado ¿de dónde? De Bureau, ¿no? Ahí está Bureau of Reclamation, diseño de empresas pequeñas, ya es un poquito más completa ya.
pero sigue siendo homogénea, ¿no? Homogénea o homogénea modificada, dice. ¿Cuál es su propósito? Regulación o almacenamiento. Sujeto a vaciamiento rápido, o sea, no. Porque si te fijas son taludes menores. Y ahora, ¿por qué te dice que el sujeto a vaciamiento rápido? No. Resulta que el efecto, ¿no? El efecto de vaciado rápido es un efecto negativo en la estabilidad de taludes, ¿no? Porque le voy quitando peso al talud, ¿no? Y le voy quitando peso rápido, de una manera rápida, ¿no? Entonces, voy a tener algunos problemas ahí. Y eso se lo identifica cuando estoy analizando los taludes. Entonces, me da un minutito, quiero, a ver. Quiero poner mi lapicito, conectar mi lapicito para ir dibujando y para que nos demos cuenta. Ahí está, ahora sí, dibujemos una presa, ¿no? Vamos a dibujar una presa aquí, ahí está, ¿no? Voy a hacer esto así, siempre se está la más grande, y ahí está la presa, ¿no? Ahí está la presa, y aquí está mi línea de agua, ¿no? Hasta aquí he realizado yo mi cargado de presa, ¿no? Fíjense, cuando hagamos nosotros, ¿no? El cálculo de los factores de seguridad, van a ver que la presa es más estable cuando está llena que cuando está vacía. ¿Por qué? Fíjense el peso que existe acá, ¿no? El peso del agua que existe en este talud o sobre el talud, ¿no? La hace mucho más estable. Pero cuando a este peso lo retiro de una manera rápida, ¿no? Porque estoy vaciando la presa rápidamente, ¿no? De una manera rápida voy retirando el agua, creo un efecto acá, ¿no? De liberación de fuerza que es contraproducente en el momento del análisis que vamos a hacer, ¿no? De los esfuerzos internos que vienen a ser los esfuerzos del suelo acá. Entonces, por eso te dice, sujeto a vaciamiento rápido, dice, no utilices si vas a vaciar esta presa en algún momento con efecto rápido, no. Claro, pero fíjate lo que tiene acá, te dice 2,5, ¿no? En horizontal, 1 en vertical. Si vas a vaciar la presa, te dice sí, y fíjate lo que te dice, 3 y 1. Entonces utilizas 3 y 1. Nuevamente te digo, todos son recomendaciones, fíjense, taludes recomendados, dice. Claro, no todas las arcillas son las mismas, no todas las arcillas tienen el mismo índice de plasticidad. Entonces, son taludes recomendados, sujetos a qué? Sujetos a qué? A verificación. A través de cualquier método de estabilidad de taludes. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí están las diferencias. Y aquí te sugieren, bueno, viene acá y te dice, si tú vas a trabajar con estos materiales no clasificados, ahí está. Si tú vas a trabajar con estos otros materiales clasificados, ahí está. Si tú vas a trabajar con estos, ahí está. ¿En función a qué? A la clasificación unificada de suelos. Lo mismo, vas a trabajar aquí, vas a ir ahí. ¿No? Si vas a trabajar acá, vas a ir acá. Y si vas a trabajar con este material, vas a ir a estos, ¿no?
Obviamente acá, no te olvides, te dice algo importante, ¿no? Estos son los peores. Por eso te dice no adecuado. Estos son los peores, por eso te dice no adecuado. Entonces, ¿qué puedes hacer? Una combinación entre estos. Utilizas este talud, ¿no? Y verificas. Una combinación entre estos, ¿no? Utilizas ese talud y verificas. Caso contrario, no trabajes con estos, ¿no? Y directamente trabaja con estos, ¿no? Así, ¿no? Bueno, pero acá aparentemente sencillo, dices, no, no trabajo con estos también. Encuentra el material en el lugar. Ese es el lado complejo de la situación, ¿no? Pero entonces, fíjense, ya tenemos más o menos alguna idea de cómo es esta situación ¿no? En la selección, ¿no? Entonces, acá presas homogéneas, ¿sí? Ahora ya, taludes recomendados para presas de sección compuestas, o sea, heterogéneas las presas o zonificadas, ¿no? Y fíjate ahora qué dice, sujeto a vaciamiento rápido, no, dice, no, totalmente crítico, no, pero sujeto a alguna recomendación, a alguna modificación, ¿de qué? De los suelos podría ir, ¿no? Y el único que te recomiendan para sujeto rápido, por eso dice sí, son estos materiales, ¿no? Un GC, un GM, un SC, un CL, y fíjense, ahí están los taludes recomendados. Siempre y cuando el relleno, ¿no? El relleno, por eso dice material exterior, ¿no? Todos estos casi son arcillas, ¿no? Clasificación del material del núcleo. Y esto puedo estar asemejando para los rellenos, ¿no? O sea, los espaldones, tanto mojado como seco, o húmedo o seco, ¿no? Y ahí están sus recomendaciones. ¿Sí? Entonces, la tabla es una guía, pero no es el diseño en sí, ¿no? Simplemente es una guía, una recomendación frente, ¿no? a ciertos tipos de suelo. ¿De acuerdo? Entonces, ve, no les he puesto más porque no vamos a entrar a un enrocado, no vamos a entrar a hacer unas presas más complejas, ¿no? De repente tengamos una compuesta, ¿no? O una solidificada o una homogénea. Ya les dije, en nuestro proyecto vamos a asumir que estamos, ¿no? Teniendo esos materiales en el lugar, ¿no? Pero ahí está, homogéneas, acá también homogéneas, pero ya por el Burov, mucho más especificadas y de sección compuesta, ¿no? Entonces, todos estos datos nos tenemos que ir asumiendo, no hay más. Por eso yo les decía, si yo voy a contemplar en la ejecución una presa de este tipo de material, en el lugar yo tengo que tener un laboratorio de suelos. Básico, por supuesto, básico, pero que todos los días esté controlando, ¿no? Y seleccionando el tipo de material necesario. Entonces, de acá tenemos que venir, definimos el tipo de suelo, definimos los taludes y tranquilamente cerramos presa. Bueno, perfecto, cerramos presa. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Tenemos que venir y calcular la estabilidad de los taludes con todas las fuerzas actuantes y ver si cumplen algunas combinaciones. ¿Qué combinaciones?
Y con eso voy a terminar para no cansarlos mucho, por favor. ¿Qué combinaciones? Fíjense en las combinaciones que maneja el Espancol. Son varias, ¿no? Son varias que hay que hacer cumplir. Ahora sí. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, ¿no? Sí, Gracias. Y ahí están las combinaciones. ¿Qué le he puesto ahí? Fíjense, les he puesto criterios de la Espancol y de la USBR. Ya vamos a hablar ahora de la USBR también. Resulta que la Espancol te exige tres tipos o tres grupos de combinaciones. Para cargas normales, que es la normal, la accidental y la extrema, ¿no? Y fíjense, son 11. 11 por 2 son 22. ¿No ve? 22. 22 con un método, ¿no? 22 con un método. La Espancol, más o menos, si se fijan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 métodos, ¿no? 7 métodos. Si tú multiplicas 22 por 7, son 154, ¿no? 154 factores de seguridad tendrías que tener acá, ¿no? 154. ¿Te imaginas? 154 veces hacer. Yo en clases les hablaba, ¿no? De mucho menos, claro. Va a depender de cuántos métodos yo utilice aquí para realizar mi estabilidad, ¿no? Pero fíjense, ¿cuáles son las situaciones normales? Las situaciones normales acá están. Situación al final de la construcción. O sea, termino de construir y es presa vacía. ¿Qué necesito en la combinación 1? Necesito el factor de seguridad aguas arriba y aguas abajo. Los dos. De ahí me paso a la combinación 2. ¿Qué dice? Embalse lleno a nivel normal, o sea, al NAMO. No al NAME, al NAMO. Combinación 2, aguas arriba, aguas abajo, por el mismo método. Sigo por el mismo método. Después ya me paso a la accidental. Fíjense, aquí no está el 3. No está el 3. ¿Pero qué es el 3? Yo lo oculté al 3. Etapas durante la construcción de duración limitada. Resulta que cuando yo voy ejecutando, construyendo la presa, también tengo que ir controlando ¿qué? Cómo está el talud, ¿no? Y tengo que definir. Yo lo anulé. Y dije que un accidental, ¿no? En combinación 4, ¿qué dice? Final de la construcción, o sea que es presa vacía, más sismo de proyecto. Yo debo escoger la carga sísmica que va a tener en función a ciertos periodos de retorno. Pero si te fijas tú, final de construcción, presa vacía. Te estoy diciendo presa vacía más sismo. En el talud aguas arriba y aguas abajo. Después me paso a combinación 5, que es situación de avenida de proyecto. Ese ya no es al NAMO, sino es al NAME, nivel máximo de aguas extraordinarias. Me voy al NAME. Entonces incremento a mi altura del NAMO, le aumento ¿qué? Mi carga que tiene ¿qué? La laminación. Hago. La 6, ¿qué viene a ser la 6? Embalse lleno más sismo de proyecto. Aquí era final de construcción. ¿Eso qué quiere decir?
embalse vacío o presa vacía más sismo de proyecto. Aquí tengo ya la presa llena más sismo de proyecto. Me voy a la combinación 7 y van a ver que en la 7 ahí vamos a demorar bastante. ¿Por qué? Dice desembalse rápido. Es lo que decía, vaciado rápido. ¿No? Lo que decía la tablita y decía no, vaciado rápido con este material, no, te va a fallar. ¿Por qué? Es muy granular, le estás quitando rápidamente peso. Y puedes tener una presión, ¿no?, contraria que te va a jugar en efecto negativo, ¿no? Y ahí terminan las accidentales. Las extremas. 8 dice, situación de avenida extrema. ¿Cuál es la situación de avenida extrema? Una avenida más grande de la que tú has hecho en tu proyecto. Nosotros estamos diseñando, según lo que nos ha recomendado la guía de DTP, de proyectos de riego con presas, estamos haciendo para 1000 años periodo de retorno. ¿Qué tengo que hacer acá? Una avenida mayor. De repente, 1500. Por eso dicen verificar a 1500 años periodo de retorno. Se diseña para 1000 y se verifica para 1500. Esa es. Después, ¿qué te dice? Embalse a nivel normal más sismo extremo. Un sismo mayor que el del proyecto. Esa es la 9. La 10, que también la oculté, ¿no? Dice etapas durante la construcción. Bueno, nosotros no vamos a estar construyendo. Pero fíjate, si vos estás haciendo tu construcción y en plena construcción de presa viene un sismo. Para eso es esto, ¿no? Más sismo de proyecto. Y después la 11 dice desembalse rápido más sismo de proyecto. Ahí es, aguas arriba, aguas abajo. Normalmente las situaciones que resultan más condicionantes para la estabilidad son la 1, 2 y 7. Salvo en las zonas de elevada sismicidad, en el que alguna de las hipótesis que contemple el sismo pueda resultar la más limitativa. La 1, bueno, ahí está, situación al final de la construcción. La 1. La 2, embalse lleno a nivel normal. Y la 7, ¿no? ¿Cuál era la 7? Desembalse rápido. Van a ver, la 7 es la que generalmente no se puede cumplir, ¿no? Y de ahí, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuánto tienen que ser esos coeficientes? Muy bien. La Espancol clasifica las presas en A, en B y en C. Y ya les dije, en A es que tengo población aguas abajo, vidas humanas. En B hago medianamente y C que solamente tengo terrenos menos vidas humanas. Entonces, por ejemplo, me voy a la combinación 7, ¿no? Si tengo una presa A, tiene que ser 1.3 el factor o más. Si es una tipo B, tiene que ser 1.2. Y si es una clasificación, 1.1. Y acá está incluido las recomendaciones del libro de la USBR de Novak, ¿no? Que ya hemos hablado alguito en clases, pero lo vamos a dejar ahí porque vamos a volver a este punto a profundizar más. Fíjense, 1.2, ¿no? Pero la Espancol dice aquí, el Novak no clasifica las presas, pero ahora la Espancol sí. Claro, Novak está escrito hace 50 años atrás. La Espancol, con el paso del tiempo, ha clasificado las presas. Y ha dicho, muy bien, si tú tienes A, 1.4, si tú tienes B, 1.3 o 1.2, y así sucesivamente. ¿No? Entonces, toda esta tablita tendríamos que llenar, tendríamos que hacer los 154 cálculos para ir llenando uno por uno. Y
te aseguro que se hacen 300 hojas. Entonces, por eso, a estar haciendo 300 hojas, yo les sugería hacer un hito por lo menos a mano y todos los demás hacerlos en software. Y el software vamos a tardar evidentemente unas 2 horas en cargar la presa, pero después en sacar resultados, vamos a ir sacando resultados cada 2 minutos, ¿no? 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, y vamos a ir avanzando de una manera mucho más rápida. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las combinaciones que hay que hacer. Combinaciones, estados de carga, si quieren ustedes llamarlo, ¿no? Entonces, o escenarios de carga, es eso lo que tenemos que ir haciendo solo para presa de materiales sueltos. Aparte es una presa de hormigón. Esta combinación se hace desde una presa homogénea, una presa heterogénea, una presa zonificada, una presa compuesta o una presa de enrocado. Para todas las presas de cualquier tipo, de cualquier combinación, se las debe hacer, ¿no? Entonces, es un trabajo arduo hacerlo, por supuesto, pero es así. Nosotros tampoco vamos a hacer ya para 8, 9, 10. Yo me contento con hacer las 2 de combinación normal y estas 4 de combinación accidental. Ya extrema, bueno, ahora cada proyectista debe definir cómo realizarlo. ¿De acuerdo? Entonces, van a fijarse en el drive de la materia. Yo ya he cargado 2 softwares. He cargado el software del slide y he cargado el software del CADAM. ¿Para qué? Para que podamos ir ejercitando poco a poco, y mientras vayamos cargando nos vamos a ir ¿dónde? Nos vamos a ir a las diapositivas y vamos a ir viendo algunas correlaciones, algunas relaciones de suelos, ¿no? Y vamos a ir repasando ahí cómo realizar esa combinación, ¿no? De los estados de carga. ¿Se entiende? Entonces, a ver, les voy a mostrar, cito para terminar. Está en el drive de la materia. Yo les coloqué, a ver dónde está. Aquí está. Bueno. Tal vez algunos ya lo tienen instalado. Perfecto, mejor. Y los que no lo tienen instalado, traten de instalarlo ahora hasta en el fin de semana. No es larga la instalación, ¿no? Ahí está el manual del slide, ¿no? En español. Les he puesto el manual de instalación también del slide. Yo tengo el 6, siempre he manejado el 6, el que tiene la versión 6.5 no hay ningún problema, el que tiene el 7 o el 7.5 tampoco hay ningún problema. Y ahí están las instrucciones, ¿no? Los tutoriales este es tutorial de algunos ejercicios, ¿no? Aquí está el crack, ¿no? Y ahí están sus recomendaciones de cómo realizar la instalación, ¿no? Está su serial, ¿no? Y también tengo acá el manual de la instalación, ¿no? Entonces no es complejo, no estoy seguro que no van a tener ningún problema de instalar. Ahí están los pasitos, ¿no? Todos los pasitos. ¿Están viendo mi pantalla, perdón? Sí, ¿no? Sí, ingeniero, se lo estoy viendo. Gracias. Entonces, ahí están los pasitos. Entrar al crack, ¿no? Copiarse los archivitos, pegar, ejecutar como administrador, todo eso, ¿no? Ahí voy pegando y reemplazando los archivitos. Entonces, desearía
que instalen el slide, por favor, para el día lunes, que vamos a ir armando poquito a poco. No quiero correr, pero quiero que aprendan esto porque es necesario, es totalmente necesario. ¿De acuerdo? Entonces, ya lo tienen en el Drive, descárguense. Por ahora vamos a estar por lo menos una semana y media a 2 semanas. ¿Con qué? Con el slide. ¿Sí? Después ya vamos a entrar al Kadam para que aprendan a una presa de hormigón, que también vamos a hacer un bloquecito. Pónganse, vamos a hacer un bloquecito de 1 metro en la presa de hormigón y después lo vamos a seccionar. Si es 30 metros, hacemos 30 bloques, pero ya sabemos el procedimiento y tranquilamente vamos a poderlo dimensionar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Traten, por favor, esto para el lunes de